Curso La Fe de Jesús. Lección número 15. El don de profecía. La primera pregunta dice: ¿a quién revela Dios sus designios? Dice la Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿A quién revela Dios sus designios? A los profetas. A sus siervos, los profetas. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Leemos en el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios se comunica con el profeta por medio de sueños y visiones. Pero surge otra pregunta muy interesante. ¿Puede una mujer ser profeta? Leemos en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Puede una mujer ser profeta? Claro que sí. Dice el Señor que derramará su espíritu sobre vuestros jóvenes, vuestros ancianos, pero también dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de mujeres que fueron profetas, como las hijas de Jairo y Débora. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? La iglesia de los apóstoles tuvo profetas. Leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Claro que sí tuvo. Sí tuvo. Dice que a unos puso Dios como profetas. ¿Qué está predicho del don profético en la iglesia? Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En Apocalipsis, capítulo 12, se presenta una mujer y dice que el dragón se fue a hacer guerra contra esta mujer. De acuerdo al libro de Efesios, en el capítulo 5, la mujer es símbolo de iglesia. Y aquí mismo en el capítulo 12, el dragón es uno de los títulos que se le aplican o que utiliza Satanás. Es decir, el diablo
se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra la iglesia verdadera. El resto, los que quedan en este último tiempo de la iglesia verdadera, y da dos características. Una, guardan los mandamientos de la ley de Dios. La iglesia verdadera de este último tiempo guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero además de eso tiene el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 leímos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, el don profético que Dios ha derramado a su iglesia. En la iglesia adventista creemos que este don Dios lo manifestó por medio de una mujer, de Elena G. White o Ellen White. Esta mujer nació el 26 de noviembre del año 1827 en Estados Unidos. A la edad de 9 años sufrió un accidente, razón por la que no pudo continuar con sus estudios, pero en el que casi pierde su vida. Elena era de una familia metodista, pero en el año 1842 decidió creer en el mensaje de la segunda venida de Cristo. Decidió poner su esperanza en la segunda venida de Jesús. Tuvo más de 2000 visiones y sueños. Escribió miles de páginas. Y entre sus escritos se hallan algunas profecías cumplidas en este tiempo. Ella escribió que en este último tiempo quedaría como máxima potencia a nivel mundial los Estados Unidos de América. Recordemos que ella murió en 1915, pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, un año antes de fallecer. Para ese entonces las potencias eran las naciones europeas, y luego de la Primera Guerra Mundial las dos grandes potencias fueron Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Pasaron quizás poco más de 100 años para que se desintegrara la Unión Soviética y quedara para este último tiempo, tal como Dios se lo reveló, los Estados Unidos como la máxima potencia a nivel mundial. Pero además también escribió acerca de los efectos que tienen en el organismo algunas sustancias como el tabaco y el alcohol. Sustancias que en su tiempo eran aceptados socialmente, pero quizás unos 30, 40, 50 años hacia acá se ha descubierto los efectos nocivos de estos, así como los efectos del azúcar y otros productos más utilizados en el consumo humano. Además, ella, por revelación divina, en su tiempo apenas el espiritismo estaba dando sus primeros pasos con dos hermanas, con las hermanas Fox. Pero el Señor le reveló que este sería un arma que el enemigo utilizaría en este último tiempo. Y hoy el espiritismo se ha propagado a nivel mundial. Se difunde a diario a través de la televisión y en muchos lugares se practica. Aceptamos a Elena de White como una profeta del Señor, pero nosotros no la adoramos. No oramos en nombre de ella, no le prendemos una velita como se hace en otras denominaciones. Tampoco basamos nuestras doctrinas o creencias en Elena G. de White. La aceptamos como profeta del Señor y somos la única iglesia que puede demostrar todas sus doctrinas, todas sus creencias con la Biblia. Es cierto que hay muchas falsas acusaciones en contra de ella, pero son falsas acusaciones porque ella revela los errores del mundo religioso. Y al revelar los errores del mundo religioso, muchos no la aceptan por eso.
Pero esta mujer, inspirada por el Espíritu Santo, escribió innumerables libros. Algunos de ellos, como El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos. Pero si a ti te gusta leer de pronto libros sobre la salud, bueno, tiene algunos libros como Consejos sobre el régimen alimenticio, como La Temperancia. Pero si de pronto te gusta leer libros de consejería para el hogar, está el libro Consejos para el Hogar Cristiano y muchos otros más. Te invito a leer uno de sus libros y podrás darte cuenta que sin duda esta mujer fue inspirada por el Espíritu Santo y no terminó sus estudios. ¿Qué debemos hacer? Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estar atentos a las profecías. Estar atentos a las profecías. Y nos dice el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Creer en el Señor y creer en sus profetas. Nuestra resolución, ¿cuál debe ser? Aceptar el maravilloso don de profecía dado por Dios a su iglesia. Dios te bendiga.